bienvenidos de nuevo a este primer curso introductorio del uso de Thermoflex. A continuación, tenemos la parte 2, conocer los tipos de fluidos y los componentes del software. Diferentes tipos de fluidos. En el software Thermoflex tenemos la facilidad de manejar una amplia gama de fluidos, en los que destacan un gas, llámese aire, o gases de combustión, así como vapor o agua. Además, disponemos de lo que son diferentes tipos combustibles, tanto gas natural, carbón, diésel, etc. Además de esto, podemos manejar una amplia gama de fluidos refrigerantes. Por otro lado, también tenemos mezclas de amoníaco-agua a diferentes porcentajes, así como salmuera. Además, nosotros podemos especificar si deseamos los diferentes tipos de fluidos para transferencia de calor. Hay que notar algo muy importante en los diferentes tipos de fluidos, que es el código de color. Cuando manejemos aire o gas, siempre el color será rojo. Por el contrario, para agua y vapor será en color azul. Lo mismo para los diferentes. Tendremos un color naranja para los combustibles, fuchsia para los refrigerantes, un celeste para el amoníaco, para hacer muelo un color café, y este será un rosado para los diferentes fluidos para transferencia de calor. Esto nos sirve mucho, pues algunos componentes no aceptan todos los tipos de fluidos. A continuación veremos una descripción más detallada de cada uno de estos. Continuando un poco con los tipos de fluidos, estamos viendo ahora la descripción detallada de cada uno de ellos. Comenzando con los fluidos de tipo gaseoso. En esta podemos encontrar diferentes, como son nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, alguna mezcla de vapor de agua, argón, sulfuro de dióxido de sulfuro, etc. Esto simplemente es para ejemplificar los que en esta sección solamente se admiten gases. Si nosotros disponemos de las características de algún gas, podemos definirlas en esta misma parte, mediante la ayuda del User Defined Gas, que a continuación se explicará. Para los fluidos en color azul, tenemos lo que son principalmente agua, vapor de agua, tanto en la fase saturada, supersaturada o crítica. Para los fluidos en color naranja serán simplemente los combustibles en forma gaseoso, líquida y sólido. Para esto hay una amplia gama, una base de datos bastante amplia, en la que podemos consultar o también podemos definir nuestros propios combustibles. En la parte púrpura dispondremos de los fluidos refrigerantes. Al igual que los combustibles, disponemos de una amplia gama base de datos. Entre ellos destacan lo que son el etileno, el glicol, diferentes mezclas, etc. El color celeste será la mezcla de amoníaco con agua a diferentes proporciones. Esto será útil cuando necesitemos transportar el calor de un fluido. Para el color café será 100% la salmuera para los diferentes procesos que se requieran. Por ejemplo, sistemas de enfriamiento, agua marina, etc. Finalmente tendremos lo que son los fluidos para transferencia de calor, haciendo referencia a ciertos térmicos y a diferentes productos que nosotros necesitemos. Aquí, al igual que los otros, podemos definir nuestros propios tipos de fluidos con las diferentes propiedades. Todos estos fluidos pueden ser usados ya sea de manera individual con los componentes o en conjunto. Para saber si un componente es capaz de aceptar todos o solamente algunos, hay que hacer énfasis en el tipo de flecha, en el tipo de conector que aparece en los componentes. Si tenemos una flecha negra, significa que el componente podrá aceptar cualquiera de ellos. Por el contrario, si es una flecha color gris, el componente solamente podrá aceptar alguno de ellos y dependerá mucho del componente. Esto lo ejemplifico a continuación. Bien, para ejemplificar qué componentes aceptan los diferentes tipos de fluidos, vamos a nuestra hoja de trabajo. A continuación voy a seleccionar un componente muy típico.
una turbina general. Lo que mencionaba anteriormente eran estas flechas negras o grises. Para este caso, significa que esta turbina es capaz de aceptar cualquier tipo de fluido que nosotros necesitemos, siempre y cuando sea solamente uno de entrada y el mismo de salida. Por ejemplo, pongo una fuente de agua y automáticamente la turbina se convierte en una turbina de agua. Si no deseo esto, puedo emplear aire y la turbina se convierte en una turbina de aire. Puedo usar otro tipo de fluido, como son una fuente de combustible, y pues teóricamente la turbina será una turbina del combustible que yo designe en esta sección. Es decir, la flecha negra es capaz de aceptar cualquier tipo de fluido. Ahora mostraré un componente que es capaz solo de aceptar algunos tipos. Por ejemplo, una bomba. La diferencia es que la flecha será un color gris. Es decir, solamente será capaz de aceptar aquellos fluidos que el componente pueda. En este caso acepta tanto agua, algún combustible, salmuera, un fluido refrigerante, uno que transfiera calor, amoníaco, agua. Para ejemplificar, podemos usar agua. El gas. Es imposible que una bomba pueda mover gas, pues estamos tratando de mover un gas con una máquina, una turbomaquinaria. Como se observa, es imposible conectar estos componentes. Espero que esta explicación haya sido útil para ejemplificar el tipo de flechas y el tipo de fluidos que es capaz de aceptar cada uno de los componentes. Como mencionaba anteriormente, esto depende íntegramente de qué elemento seleccionemos. Continuando con los tipos de fluidos, a continuación explicamos un poco de lo que son los gases, los combustibles. Como se pueden dar cuenta, Thermoflex ofrece una amplia variedad de combustibles, partiendo de los gases, por ejemplo, CH4, gas natural, coque, gas natural con sulfuros, gas de digestor, gas de relleno sanitario, etc. Para los líquidos, de igual manera, tenemos diferentes, como se ven a continuación: queroseno, combustóleo número 5, número 6, así como algunos sólidos como son carbón, coque, biomasa, desechos urbanos. Y cada uno de estos nos dice los componentes esenciales, a qué temperatura eso se está suministrando, peso molecular, cuántos BTU por libra, cuántos BTU por pie, el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior, y los porcentajes de hidrógeno, oxígeno, etc. Para cada uno de estos, bueno, para los gases, esto se ve ejemplificado siempre. A continuación voy a mostrarles un poco de cómo acceder a esta librería. Posicionándolos en nuestro espacio de trabajo, vamos a añadir una fuente de combustible. Añadimos el combustible y ponemos una fuente simplemente para ejemplificar. Damos doble clic, aparecerá el tipo de combustible y damos en Define Fuel para especificar qué necesitamos. Esta es la ventana que teníamos hace un momento. Por default nos marca el CH4. Sin embargo, nosotros podemos seleccionar el que preferamos. Puede ser un gas natural,
digestor, destilado, algún carbón, depende de la zona, coque, biomasa, puede ser madera, otros tipos de agricultura, desechos urbanos. Tendremos diferentes opciones. Para cuestiones del ejemplo simplemente escogeremos un gas natural, donde vemos todas las características de combustible y los poderes caloríficos. En dado caso que nosotros requiramos usar uno específico, podemos darle en User Define y nos aparecerán estas opciones, en las cuales si nosotros contamos con la cromatografía adecuada, podemos decir los porcentajes de cada uno de ellos. Al darle clic en View Fuel Summary, nos aparecerán los poderes caloríficos, la temperatura que se está suministrando y el poder calorífico en volumen y el peso molecular. A continuación podemos ver los diferentes componentes de Thermoflex, refiriéndose con qué pueden trabajar cada uno de ellos. Tendremos fuentes de agua y así como sumideros. A su vez tendremos turbinas de vapor para cada O de agua, condensadores, torres de enfriamiento, tanto húmedas como secas, de aeradores, tubos, intercambiadores, calentadores de agua, make-ups. Podremos especificar la condición de agua que necesitamos, bombas, turbinas de agua, etc. A su vez, para las fuentes de aire o gas, tendremos tanto fuentes como sumideros, mezcladores, turbinas de gas, motores reciprocantes, combustores, ventiladores, enfriadores evaporativos, intercambiadores de calor, especificadores de aire, es decir, estos componentes solamente se pueden conectar con fuentes de aire. A su vez, estos componentes solo con fuentes de agua o vapor. Lo mismo tendremos para los fluidos como son los combustibles, los refrigerantes, amoníaco, agua, salmuera, etc. Cada uno de estos tendrá su propio componente o sus propios componentes específicos. Tendremos componentes generales, es decir, que se pueden conectar con uno o más fluidos. Todo es el caso de las bombas, tanto en modelo PCE, es decir, que calcula específicamente los costos, como los modelos generales. Tendremos sistemas de tuberías o sistemas de separadores o compresores. Tendremos también en el mismo formato general intercambiadores de calor. Tendremos también en el formato general economizadores, evaporadores, etc. A su vez, algunos hornos, intercambiadores de calor a nivel general, es decir, que se puede conectar con cualquier elemento, y algunos extras como son los concentradores solares o los ventiladores. Tendremos también chillers eléctricos como de absorción. Estos son todos los componentes que tenemos en Thermoflex y bajo qué criterios de fluido se pueden conectar. Tenemos otros componentes como son los controladores, tanto válvulas, controladores de pérdida de flujo, controles de temperatura, limitadores de flujo, balanceadores, para controlar las divisiones de flujo, controlar estos mismos, divisores de vapor, tanto de vapor como agua, y a su vez tendremos lo que son los boilers o los recuperadores de calor, específicamente los HRSG. Aquí vemos todos los componentes, puede ser boilers, puede ser un horno, un boiler radiante, pulverizador, enfriador radiante, un economizador, evaporador, calentador, de aeradores. Para las fuentes de gas tendremos los economizadores tanto para cálculos de PCE como los normales. Cada uno de estos componentes, cuando se le agrega la terminación PCE, hacen referencia a que estos se calculan tanto los costos, tanto el tipo de material empleado. Esto solamente se emplea cuando necesitamos un modelo muy específico o muy sofisticado. Si nuestro modelo no requiere costos ni cantidad de material, podemos usar cualquiera de los componentes de aquí arriba. Más adelante se explicará cómo identificar unos de los otros. Para el caso de fuentes de gas, tendremos que también podemos conectarlos con duct burner, chimeneas, tanto vertical, horizontal, de concreto, con catalizador, boilers convencionales,
La amplia variedad de componentes nos permite modelar casi cualquier tipo de planta. Aquí tenemos algunos tipos de gasificadores, así como recuperadores de CO2. Es decir, podremos modelar nuestra planta a voluntad. Hablando un poco de los componentes que se conectan con vapor y agua, en esta imagen se pueden ver cada uno de los elementos. Vamos en este orden. La primera representa una fuente de agua y segundo un sumidero, los que tenemos en esta sección. Un grupo de turbinas o un grupo clásico de turbinas. En esta parte podemos especificar tanto una, dos, tres o n cantidad de turbinas que necesitemos. Tendremos los condensadores enfriados por agua o los de PSE. Aquí aprovecho para hacer la aclaración. Un condensador enfriado por agua normal no tendrá un contorno verde. Tal es el caso del PSE. Los de PSE, es decir, para calcular los costos y el tipo de material, tendrá un contorno verde. La única diferencia es que en uno el software podrá calcular tanto los materiales y los costos y en el otro no. Los condensadores enfriados por aire, tanto PSE como normal, y así como las torres de enfriamiento húmedas. Aquí podemos continuar leyendo los diferentes nombres de los elementos en el mismo orden que se ven aquí arriba. Los componentes que generalmente más empleamos son las fuentes y sumideros de agua, turbinas de vapor, condensadores, deaeradores. Esta flecha significa al proceso, es decir, este vapor o esta agua caliente se manda al proceso. Especificadores de agua y make-ups. Estos son los componentes típicos empleados en los sistemas. Cualquiera de los demás siempre pueden ser usados, sin embargo, son para aplicaciones un poco más específicas. Hablando ahora un poco de los componentes de gas-aire. Al igual que el caso anterior, tendremos tanto fuentes como sumideros. Tenemos mezcladores de aire con diferentes calidades y tendremos un paquete de turbina. Al seleccionar este, dispondremos de tanto el compresor, turbina y equipo combustor, es decir, es el conjunto de una turbina completa. También tendremos el conjunto de un motor reciprocante, tanto el pistón como la entrada de los gases. Tenemos compresores de aire, combustores, turbinas, en el dado caso que queramos armar esto mismo por cada uno de los elementos. Tendremos turbinas enfriadas, ventiladores con el cálculo de PSE, turbinas acopladas con ventiladores, foggers, evaporativos e intercambiadores de calor por tubos, además de su componente de especificación de aire. Todos estos componentes corresponden a la parte de aire-gas. Hablando de los otros fluidos, tendremos, al igual que en los otros demás casos, tanto fuentes como sumideros y algunos equipos específicos. Tanto es como compresor de combustible como turbina de combustible. Así también los pulverizadores. Como se puede notar, estos componentes son muy parecidos, ya que cada uno cuenta tanto con sus especificaciones de fluidos como con sus turbinas y compresores, tal sea el caso. Además, en este menú disponemos lo que son los desalinizadores de multiefecto o de una sola etapa. En esta sección podemos encontrar todos los elementos para las aplicaciones que según requiramos. En el menú general podremos encontrar diferentes elementos, tales son como mezcladores de flujo o divisores. Tendremos los diferentes tipos de bombas, tanto para todos los fluidos o como algunos específicos. Tendremos secciones de tuberías, tanto como cálculos normales, tanto como cálculos de PSE. Así también dispositivos que nos permitirán añadir cierta cantidad de calor al sistema. Tendremos intercambiadores de tubos, tanto para agua, vapor, evaporadores con condensadores, intercambiador de calor de placas, intercambiador de calor con contacto con el aire, condensadores, tanto con ventilador o general, campos solares, campo solar con almacenamiento, chiller eléctrico, chiller de absorción, chiller para cálculo con PCE. La flecha significa al proceso, es decir, esto se emana directamente para nuestra industria, digamos así. Tendremos dispositivos que nos permiten modelar las fugas. En el caso del menú de controladores tendremos lo que son válvulas, seleccionadores de prioridad de flujo, controles de temperatura, limitadores de flujo, limitadores de alto flujo, balanceadores que pueden dividir, tanto que pueden mezclar,
cómo controlamos estos mismos para canalizar el flujo hacia una sola dirección o hacia otra, tanto de entrada como de salida, así también como divisores de vapor-agua. El menú número 6 corresponde a los intercambiadores de calor y a las calderas. Aquí dispondremos tanto de un paquete boiler, es decir, que puede incluir dentro tanto economizador, evaporador y sobrecalentador, o podemos armarlos individualmente, tanto de economizador, evaporador, sobrecalentador. Tendremos los componentes tanto para PCE, tanto para cálculos normales. Tendremos lo que son los hornos, en el que ellos podremos tanto pulverizar o meter en partes más grandes. Enfriadores radiantes, tanto como los de hecho fluidizado. Tendremos los economizadores, evaporadores y supercalentadores. Tendremos economizadores en paralelo o sobrecalentadores. Tendremos de aeradores integrales que usan tanto aire caliente como vapor, economizadores en paralelo, sobrecalentadores en paralelo y los componentes de PSE, tanto economizador, evaporador y sobrecalentadores. Tendremos economizadores en paralelo tanto para PCE y normales. Todo esto lo podemos encontrar dentro del menú de boilers. Generalmente manejamos los componentes de PCE ya que nos dan una referencia mucho más práctica a la hora de realizar cálculos de ingeniería. Los más usuales son economizador, boiler y sobrecalentador. En el menú de gas dispondremos de lo siguiente. El dock burner generalmente se emplea cuando queremos calentar el gas de una turbina a una más alta temperatura. Tendremos las diferentes chimeneas, tanto horizontales, verticales o de concreto. A su vez dispondremos de SCRs catalíticos, es decir, para eliminar los óxidos de nitrógeno. Tendremos diferentes modelos o precipitadores electrostáticos de igual manera. Algunos filtros. Tendremos también a su vez elementos que nos permiten eliminar los óxidos de azufre, tanto húmedos, con agua de mar o en seco. Tendremos calentadores de aire rotatorios, de paredes con tubos. Tendremos diferentes tipos de ductos, mezcladores, divisores, capturadores de CO2, intercambiadores de calor de aire-agua en contacto. Si queremos saturar tal fluido con alguna sustancia, igual podremos. Y a su vez también tenemos los scrubber, o lo que se conoce también como depuradores de agua. En el menú de gasificación tendremos diferentes elementos, tales como son separadores de aire, gasificadores en base al usuario, gasificadores de una etapa, específicamente con desechos líquidos, desechos sólidos o de doble etapa. Tendremos a su vez enriquecidos por aire, los generadores de syngas, tanto radiantes como convectivos, sistemas limpiadores de aire, captura de CO2 o de argón por absorción física, removedores de ácido, removedores de syngas en el depurador o el scrubber, hidrólisis, separadores de syngas y tanto mezcladores. Todo esto lo podremos encontrar en el menú de gases. Finalmente tendremos unos componentes legados que, aunque se han dejado de usar, se conservan en Thermoflex. Ejemplificaciones sencillas de una bomba, tanto de agua, combustible o refrigerante. Tendremos lo que son también turbinas de gas definidas por el usuario, sobrecalentadores tanto en serie, tanto simples como en paralelo, separadores de aire, gasificadores, limpiadores, secadores de combustible de manera simplificada. En el menú anterior disponíamos de los elementos completos con cada una de las características, y por el contrario en este menú serán una manera muy simplificada. Los intercambiadores de calor de placas tanto con prioridad a un flujo, prioridad a ambos flujos o con una tasa de intercambio de calor. Tendremos los chiles eléctricos, los de absorción y los enfriadores por aire, algunos elementos de captura de CO2 y removedores de ácido. Es decir, este menú serán muchos de los elementos anteriores de manera simplificada y algunos serán simplemente unos elementos completos, por ejemplo, capturadores de CO2 con absorbedores químicos. Agrego esta última sección que son los componentes que uno puede crear. Es un boiler definido por el usuario, es decir, esto lo puedo diseñar yo. Una extracción o un elemento para bajar presión, tal sea un difusor, o podemos añadir otros elementos. Cabe destacar que creación de este tipo de componentes es realmente complicado. Para cuestiones de este video no abordaremos en creación de componentes.
Solamente nos centraremos en los elementos básicos y su uso. Gracias por ver esta segunda parte. En ella hemos cubierto todos los elementos y tipos de fluidos y conocieron algunas de sus características principales. Y en la parte 3 podremos empezar a trabajar en los modelos de Thermoflex.